concede el uso de la palabra al senador Roberto Gil Suárez para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia. Con su permiso, señor presidente, como lo mandata el reglamento del Senado de la República, vengo en nombre de la Comisión de Justicia a plantear los fundamentos y motivaciones que sustentan el dictamen que hoy está a consideración de esta Asamblea. Es un dictamen profundamente relevante para la vida democrática del país. Sin lugar a dudas, es el paso siguiente y necesario a una reforma constitucional que aprobó también este Congreso de la Unión y que buscaba fortalecer los mecanismos de protección a los periodistas, a los medios de comunicación y a la generalización de la expresión y de la información en nuestro país. Antes de expresar los motivos que las Comisiones Unidas tuvieron en cuenta para formular este dictamen, debo expresar mi reconocimiento personal a las senadoras Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, a la senadora Graciela Ortiz, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, a la senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, a los senadores Arely Gómez González y al senador Manuel Camacho, secretarios de la Comisión de Justicia, por su contribución a este proceso legislativo y sobre todo por su apertura y su disposición de bien para llegar al consenso que hoy presentamos ante ustedes, señoras senadoras y señores senadores. También es menester dar el reconocimiento a un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que desde tiempo atrás, desde la reforma constitucional, se impusieron la tarea de apoyar este tema, que se asumieron en el deber de representar a muchos de los periodistas que hoy sufren condiciones de vulnerabilidad en el ejercicio de su profesión y que han llevado a buen puerto no solamente esa reforma constitucional, sino también la reforma legal que hoy presentamos. La reforma constitucional promulgada en junio del 2012 reconoció una realidad. México se ha convertido en el lugar, en el país más inseguro para ejercer la tarea periodística. Reconoció, y parte de ese reconocimiento, que las personas que realizan la actividad del periodismo se encuentran en especial condición de vulnerabilidad y su integridad física y moral se encuentra amenazada por el crimen organizado y también por agentes estatales, particularmente por las autoridades locales. Y también reconoce que las agresiones a los periodistas tienen un impacto en el ejercicio generalizado de las libertades de expresión informativas. No solamente son casos que quedan impunes en cuanto a delitos son, sino también en cuanto a sus implicaciones o sus fines para acallar y silenciar a la democracia mexicana. La modificación constitucional, como razonamos a profundidad en las Comisiones Unidas, no federalizó la materia, es decir, no le dio competencia al Congreso de la Unión para tipificar los delitos cometidos en contra de la libertad de expresión y las libertades informativas. No era el propósito de la reforma constitucional otorgarle al legislador federal la competencia en materia penal y sustraerla a las autoridades legislativas locales. En una innovación constitucional se estableció una facultad específica de atracción que viene a acompañar a aquella facultad genérica de atracción cuando un delito local concurre en conexidad con un delito del orden federal. Esta facultad de atracción también se ejerce en casos en los cuales, por razones de especial importancia para el ejercicio de estas libertades, es necesario que la Federación supla a la autoridad local, la ministerial y la judicial, precisamente para que esos casos no queden en la impunidad. Esa reforma constitucional también en un transitorio mandató al Congreso de la Unión establecer las condiciones a través de los cuales, los supuestos en los cuales esa facultad de atracción ha de ejercerse no potestativa, no discrecionalmente, sino como un imperativo legal. Y es justamente lo que este dictamen el día de hoy plantea. Hemos construido un consenso fundamental en las condiciones de realización de esa facultad específica de atracción. Una serie de supuestos que no solamente reconocen el derecho de la víctima o el ofendido de apelar a la autoridad federal para que se investigue un delito en su contra, sino también
una serie de supuestos que reconocen realidades de hecho y que exigen que la autoridad federal intervenga. Hemos puesto en la minuta, en el dictamen que hoy se presenta a su consideración, que cuando existen circunstancias generalizadas, objetivas, que impidan el ejercicio adecuado y efectivo de los derechos a la expresión y a las libertades de información, la autoridad federal tenga el deber ético y jurídico de intervenir y de suplir a la autoridad legal. O bien, cuando existen presunción o indicios de que un servidor público del orden estatal o municipal está involucrado en la agresión o en la omisión a investigar el delito cometido contra los periodistas. En una importante innovación que le da valor a este dictamen, reconocemos también que cuando órganos internacionales reconocidos por el Estado mexicano a través de tratados internacionales ratificados por ese Senado de la República reconozca que hubo indebida diligencia en la persecución o sanción de un delito, ese caso ya no vuelva otra vez a la autoridad local que fue parte del problema, sino que la Federación reciba ese caso y lleve hasta sus últimas consecuencias las responsabilidades. Pero también debemos destacar que en el equilibrio político al que arribamos en las comisiones dictaminadoras introducimos dos figuras de enorme importancia. Un recurso de reconsideración en caso de que el Ministerio Público Federal se niegue a ejercer la facultad de atracción. Un recurso de reconsideración que se resuelve de manera directa por el Procurador General de la República y que le da a este mecanismo una fortaleza institucional de enorme importancia. Será el Procurador en el que en última instancia determinará si un caso ha de atraerse conforme a las causales que hoy establece este dictamen. Pero también, señoras senadoras y señores senadores, recogimos la obligación del Ministerio Público de agotar la línea de investigación, la hipótesis de investigación relacionada con el atentado a la libertad de expresión o bien a las libertades informativas. Hoy en día, muchos casos quedan impunes en cuanto a su efecto silenciador, precisamente porque el único propósito de la investigación es el delito en sí, el homicidio, el secuestro. Pero en este caso establecemos la obligación de que siempre y en todos los casos la línea de investigación relacionada con la finalidad o el resultado de la agresión cometida contra un periodista o contra un medio de comunicación llegue a sus últimas consecuencias. ¿Para qué? Para que no solamente no quede impune el delito, sino también para que no quede impune la intención o finalidad de silenciar los mecanismos democráticos de expresión o de información. Ya decía yo hace un momento que la racionalidad constitucional de la reforma no fue federalizar los delitos. En consecuencia, se mantiene el régimen dual en el sentido de que hay una competencia originaria de las autoridades ministeriales y judiciales de sancionar delitos del orden común, salvo cuando se ejerza la facultad de atracción. Pero también persiste la facultad originaria de la Federación para perseguir delitos federales, ya sea por la calidad del sujeto activo o ya sea también por los bienes jurídicos tutelados. En el caso de los delitos federales, el dictamen establece una triple modalidad de agravante en consonancia con los estándares internacionales. Es menester decir que los estándares internacionales no solamente sugieren la posibilidad de federalizar, sino también recomiendan el establecimiento de agravantes específicas cuando concurran ciertas condiciones. En el tono de esos estándares internacionales, este dictamen establece, ya decía, una triple agravante. Cuando el sujeto activo del delito sea un servidor público, cuando exista una intención de afectar o de limitar las libertades informativas o de expresión, o bien cuando concurra una condición de género. Y resalto este último tema. Ha sido un elemento insistente de muchas organizaciones el hecho de que reconozcamos que hoy en día mujeres periodistas sufren agresiones en razón de su condición de género. Y precisamente porque reconocemos esa realidad, hemos incorporado un elemento técnico de agravante, precisamente cuando además del ejercicio profesional concurre en el delito la condición de género. La iniciativa presentada por senadores y senadoras de diversas fuerzas parlamentarias planteó elevar a rango de ley la Fiscalía encargada de perseguir tanto los delitos federales como de ejercer la facultad de atracción. Es una tendencia que venía reconociendo nuestro país y también es una tendencia que han sugerido en distintos momentos los órganos internacionales.
en el equilibrio al que hemos arribado en este Senado de la República y que hoy les presentamos a votación, se mantiene la existencia de la Fiscalía encargada de perseguir estos delitos, pero al mismo tiempo se establece la potestad de la Procuraduría General de la República de presentar una reorganización integral dentro de 180 días, precisamente para fortalecer en el ámbito administrativo e institucional la persecución de estos delitos y sobre todo la dimensión orgánica que hoy tiene la Fiscalía. Estamos aquí, senadoras y senadores, dando un paso fundamental en un pendiente del país. México no puede tener ese indecoroso lugar de ser el país donde la profesión periodística se ejerza con miedo, con temor o con riesgo. Estamos empeñados en generar mejores mecanismos legales, mejores mecanismos legales e institucionales, concluyo, presidente, para hacer efectivo ese derecho fundamental, no solamente a mantener la integridad física de las personas, sino también al libre flujo de las ideas en nuestro país. A pesar de discursos que hoy anuncian que la reducción de la violencia es inminente y que el crimen va a la baja, la realidad es otra en Veracruz, la realidad es otra en Coahuila, la realidad es otra en Tamaulipas. Y precisamente porque la realidad es otra en esos estados, hoy el Senado de la República asume esa responsabilidad de contribuir con el Gobierno de la República en mejores instrumentos legales para traer a México la paz y la seguridad que todos merecemos. Muchas gracias, señor presidente.